Bueno, pues nada, muchas gracias a todos primero por haber venido a la que va a ser la primera jornada cultural del Ateneo Sánchez Rosa de Sevilla, ¿de acuerdo? Y nada, tenemos el honor de presentar a María Chus, que ha escrito un libro sobre Emilio Pardo Bazán, que qué mejor sitio que una organización que se llama a sí mismo Feministas, de hablar de una de las mujeres que más nos ha costado reconocer, que escribió la primera novela social que tenemos en nuestra lengua, La Tribuna, y bueno, este libro además habla también de la relación que tuvo, ella nos lo va a explicar mejor, con los nihilistas rusos, uno de los padres de lo que hoy día sería el anarquismo. Así que María, muchísimas gracias de corazón por haber venido y cuando quieras. A vosotros y vosotras, bueno, vamos a ver. Agradezco mucho el interés que tenéis por este relato. Ya estuve aquí hace unos días con Mari Carmen, con Julián y no sé, por ahí, Angie, ¿no? Y más o menos estuvimos felicitándonos por este encuentro que hoy ya se produce otra vez. Y os digo, dentro de este marco de actividades propias del espíritu de lucha y reivindicación de derechos sociales, que es lo que tenéis, ¿no?, contra unas estructuras de política económica que continúan, en muchos aspectos, en muchísimos, alienando al trabajador, bajo mi punto de vista, y alejándose de un reparto justo y un modelo de sociedad realmente humano. Yo creo que estamos todos en esa trampa, ¿no?, esa trampa mortal. Yo no estaría aquí, entre tanto militante y persona comprometida a una acción social, si no hubiera comulgado una postura similar, y comulgo, aunque no ya en primera línea de fuego. Bueno, antes de ocuparme de desentrañar este relato, voy a situar a Pardo Bazán en su aspecto más devastador a ojos de la sociedad de su tiempo. Fijaos que estamos hablando de una mujer que se mueve ya. Realmente su etapa más importante es a partir de las últimas décadas del siglo XIX, y lo difícil que sería ser mujer y escritora y reivindicativa de tantas cosas. Entonces, Pardo Bazán, protagonista de esta novela histórica, La Pardo y los rusos, fue una mujer heterodoxa, un verso suelto. Es decir, es una persona que no estaba adscrita, en principio, a ninguna forma política. Parece ser que de cada una de ellas entendía qué parte de razón o qué parte de verdad podía haber en cualquiera de estas manifestaciones sociopolíticas, pero aunque convencida católica, era una mujer que tenía una parte espiritual que alimentaba, según su forma, pero prendió la llama de las reivindicaciones sociales, con su feminismo radical, así mismo se denominaba ella, y con la apuesta por una novela social, véase La Tribuna, como dice Gerardo, donde, adscrita en ese momento a la corriente naturalista, nos deja ver unas realidades incómodas para la burguesía del momento. La escritora, a lo largo de su vida, tuvo que traspasar muchas líneas rojas. Puede decirse que levantó auténticas polvaredas y protagonizó numerosos escándalos, algunos de ellos muy a pesar suyo. La consecuencia de una de sus obras más polémicas, como decimos, la novela La Tribuna, provocó el rechazo de la autora por parte de una derecha secularmente influenciada por el clero, chapada a la antigua, llena de prejuicios e inculta. El hecho de que una mujer, en lugar de cultivar novelas románticas, escribiera una novela de contenido social ambientada en la fábrica de tabacos de La Coruña, era más de lo que esa pequeña nobleza y burguesía provinciana tradicionalista estaba en condición de asimilar. Por tanto, escribir desde una conciencia social sobre las cigarreras, es decir, la clase obrera, era descabellado para la cortedad de miras de lo que podríamos llamar una España anclada en un tiempo ahistórico, algo que no podía tolerar la sociedad desde una visión del mundo clasista, antiguada y reaccionaria. Amparo, la protagonista, de la que hemos estado hablando Gerardo y yo, es una mujer reivindicativa que hace hincapié en las largas jornadas de trabajo, las secuelas que dejan en la salud, los salarios de miseria, las frustraciones, el resentimiento acumulado. Podemos considerar a Amparo pues una protosindicalista.
Y Pardo Bazán dice, para escribir la tribuna, durante 2 meses concurría a la fábrica mañana y tarde oyendo conversaciones, delineando tipos, cazando al vuelo frases y modos de sentir. Emilia fue precursora y abrió caminos por los que posteriormente transitarían las mujeres, las llamadas mujeres de la generación de la República. Y es que es así, es verdad. Solo una escritora de altura podía pensar y llevar a sus páginas aquello de que, entrecomillado, el arte es vida, decía ella, vida intensa, hiriente y libre. Es precioso, vamos, ¿no? No hay mejor manera de hacer esa definición. Bueno, pues en este contexto entramos ahora en el corazón de la novela, en los años en los que Pardo Bazán está en París. Hablamos de 3 años, del año 85 al 87. Bueno, ¿por qué ella va a París? Esto no está recogido aquí, pero os lo digo yo. Cuando ella... Bueno, ella está muy relacionada con París, primero porque es políglota, domina el francés a la perfección, traduce a Stuart Mill del inglés y el alemán también es una lengua que conoce, ¿no? Es una mujer muy preparada. Y como en España había una especie como de freno natural, que eran los Pirineos, ¿no? Como que era un freno para cualquier cosa que entrara, por ejemplo, de Francia, donde ya había un republicanismo y había, en fin, era una sociedad que estaba acostumbrada a la libertad, ¿no? y a otras formas de organizar su sociedad. Y entonces, para cualquier cosa, para cualquier novedad, Emilia tenía que salir de España, porque aquí no iba a encontrar nada más que, pues eso, sí, la literatura, que seguía siendo la que dominaba después del romanticismo, pero ella necesitaba ensanchar sus límites. Y entonces, entre otras cosas, el estudio del naturalismo le provocó, pues eso, un rechazo, como he dicho antes, de la sociedad, sobre todo de la sociedad más pacata de La Coruña, ¿no? Por eso ella luego terminó viviendo en Madrid y sacó la tribuna en el año, no sé, creo que fue en el 85, y el tratado La cuestión palpitante sobre ese naturalismo. Y eso fue como un bofetón a la sociedad burguesa del lugar donde ella vivía, ¿no? de La Coruña. Y entonces se marcha a París porque además se separa del marido y porque además empieza a conocer, ella tiene una relación muy fuerte con un español que es un escritor pero también traductor, Leopoldo García Ramón, que realmente no vive de eso, vive de su trabajo en un laboratorio, pero que la tiene al tanto de todo lo que pasa en Francia. Y entonces le habla de la novela rusa, de cómo va aprendiendo entre la intelectualidad parisina, la intelectualidad francesa. Y entonces ella aquí, ¿qué encuentra? De lo ruso encuentra solamente la oda al ser supremo de Deljavin. Claro, eso aquí, más papistas que el Papa, pues eso fue muy conveniente que se tradujera, porque no, realmente es que tiene esa oda tiene mucho encanto, ¿no? Pero claro, eso se queda en un aspecto de religiosidad, de fe, etc. Entonces ella se larga a París, se separa del marido y se va, y entonces ella necesita descubrir la literatura y la sociedad rusa de su tiempo, y como buena feminista aparca sus asuntos familiares, se marcha a París a empaparse de los literatos rusos, Dostoyevsky, Turgenev, Tolstoy, Gogol, a beberse las noches junto a un grupo de exiliados revolucionarios con los que traba amistad. Era una mujer que está realmente liberada de clichés, porque una mujer, si fuera una Rosalía de Castro, no hubiera ido a París, no hubiera dejado allí al marido por H o por B, no hubiera dejado a los hijos con la madre, apáñense como puedan, que me voy, y no me hubiera hecho amiga de 2 ex revolucionarios que habían sido convictos y tenido cárcel en la fortaleza de Pedro y Pablo. Incluso uno de ellos había sido el cerebro de los Narodnaya Volia, es decir, del asesinato de Alejandro II. Esta mujer
es que era un espíritu libre. Yo, es que, fijaos una cosa, para mí este libro lo que ha sido es el conocimiento no de la novela en sí de Pardo, sino de la Pardo en sí. Entonces, es tan gustoso. Yo me he compadreado con esta mujer, he establecido como un diálogo interior y me ha enriquecido tanto esta mujer que digo, pero ¿cómo no he llegado yo a conocer estos vaivenes, ¿no? de Pardo Bazán y esta capacidad en aquel tiempo tan difícil de cómo ser mujer y escritora y no morir en el intento, ¿no? Y entonces ella no solamente hace eso, sino que se va a los cabarets de los más libertarios prototipos parisinos de la época y nada, se lo pasa pipa, ¿no? Va a los restaurantes a comer sin dar explicaciones, sin que la tachen de adúltera. Aquí en España no podías hacer ni eso, ¿no? Y entonces descubrimos, claro, la novela va de rusos y descubrimos a protagonistas inolvidables como son los rusos de Zúrich, lugar arquetípico, ¿no? De donde había libertad de prensa, donde acababan todos los que huían de la autocracia zarista, entre Zúrich y París, la sociedad más liberada también del momento, ¿no? Así que no es de extrañar el interés de la Pardo con estos mimbres del pueblo ruso, condenado a una existencia de siervo bajo la autocracia zarista, bebía directamente de la fuente de estos ex-revolucionarios, sin empacho alguno por cultivar estas amistades peligrosas, para nada. Y de esas invernadas surge el ensayo La Revolución y la novela en Rusia, y lo expone en el Ateneo de Madrid la primavera de 1887, que por cierto fue la primera mujer que dio unas conferencias en el Ateneo, cosa que ella se empoderó muchísimo, que esa palabra no estaba en el diccionario, pero bueno, se empoderó muchísimo y allí estaban todos aquellos hombres sesudos y, ¿sabes?, lo más granado de la intelectualidad a sus pies. Es un momento gozoso, vamos. 3 conferencias dio y porque en realidad ella no fue ateneísta hasta 1905, así que de esa manera llegó ella al Ateneo. Y nos alerta de estos, recojo algunos fragmentos, ¿vale?, de lo que dijo, que eran 400 y pico de páginas, y nos alerta. Nos dice, mientras no descienda de las clases cultivadas a la masa popular, la revolución, habla de la revolución en Rusia, habrá de contentarse con chispazos, intentonas y homicidios. Más de un día, la propaganda socialista que ya ha aprendido en los talleres se comunica a las aldeas y el labriego presta oído a los que dicen álzate, haz la señal de la cruz y toma tu hacha. Rusia presenciará el más formidable de los levantamientos y aquel océano de campesinos, rebaño paciente pero fanático y tremendo en su exaltación, lo barrerá todo. Se cierran las comillas. Realmente tuvo una intuición, ¿no? Porque sucedió así después. Y continúa su discurso ahora sobre el naciente nihilismo. Y dice, manifiesta un pueblo joven, capaz de ilusión histórica y de sublimes calenturas. Me concreto a exponer, no juzgo a los revolucionarios que ya existen en el mundo. Tengo bien poca afición a las revueltas políticas, por otro lado, pero ante el indiferentismo egoísta que invade ciertas naciones, creo que prefiero los apasionados extremos y hasta los desbarros del nihilismo. En política como en arte, me cautiva lo que vive. Se cierran las comillas. En ese aspecto de oposición en Rusia a lo establecido, a la autocracia, es recogido por Pardo Bazán en sus reflexiones y nos dice, cuando estaba ella pontificando, ¿no?, y dando su discurso en ese Ateneo, de pronto tiene esta reflexión. Dice, al mencionar el nacimiento de la organización populista Tierra y Libertad, en pleno discurso de mi ensayo sobre Rusia en el Ateneo, tuve la visión de los comienzos de las agitaciones en Petersburgo, tal y como si yo misma fuera una agitadora más. El nihilismo hundió sus raíces en el pueblo ruso, paradójicamente
aprovechándose de su espíritu cristiano como un nuevo Mesías. Y volví en mi discurso, dice ella, a lo expresado por Tikhomirov. Tikhomirov es el cerebro de estos Narodnaya Volia, de la voluntad del pueblo. Uno de sus amigos revolucionarios rusos exiliados en París, como ya os he dicho. Y este decía: ¿dónde habrá teoría sociológica que explique la cruzada emprendida por miles de jóvenes decididos a ir al pueblo? Habla de jóvenes cultos de la clase alta, ¿no?, que van hacia el campesino, van hacia el humillado para despertar la conciencia de un pueblo, desde su visión, ¿no?, de que hay que cambiar, tiene que haber un cambio de paradigma, tiene que haber. Y llegaban junto al campesino, trabajando al par, encalleciéndose las manos para que les tomen sus proclamas y folletos. Los nihilistas tienen que disfrazarlos de libros piadosos y adornar la portada con máximas de la escritura. No me digáis que no es algo realmente que emociona, ¿no? Es decir, está hablando de un mundo, de una creencia nueva, partiendo de una necesidad. Pero ahora, para que ese pueblo que no puede dejar su fe, porque es que yo creo que la resiliencia de esta gente ha sido la fe inmensa en Dios. Es decir, porque si no, no se entiende cómo hubieran aguantado de esa manera tan tremenda durante todo aquel tiempo previo, ¿no? O sea, es decir, la única forma de sobrevivir a esa miseria y a esas almas que pertenecían a una propiedad determinada era la trascendencia. De hecho, hay un filósofo, que Antonio, mi marido, es filósofo, Lev Chestov. Este es uno que quería cambio, naturalmente, en la sociedad rusa, pero cuando llegó el bolchevismo, cuando empezaron a darse una serie de situaciones que se salían de lo convenido, ¿no?, de la palabra en sí, Chestov huyó a Francia y publicó un libro, Atenas y Jerusalén, donde él entendía que el problema del humano es esa lucha entre razón y fe. Hoy en día puede ser que eso nos parezca ya desfasado, pero en el momento en que Chestov habla de que por la razón es por donde el hombre realmente puede humanamente entenderse con el hombre sin necesidad de creaciones divinas, ¿no?, de seres que nos gobiernan desde no sé dónde, pero sin embargo, para Chestov, dada la sociedad a la que había dejado y lo que había vivido, él entiende que hay algo que llamaba, en filosofía, denominaba el muro de la necesidad. Y el muro de la necesidad no es otra cosa que un muro impenetrable hacia donde el humano va y se estrella, primero, porque la razón no es suficiente para entender absolutamente todo lo que es el ser humano. Y segundo, porque las condiciones en las que llega al muro es de desesperación, de una vida que realmente está perdida, está condenada. Y entonces ahí Chestov, pues se llama Atenas, ¿no?, y Jerusalén. Y para él el salto a la fe es necesario para trascender una vida que debe tener algo que no sea el sufrimiento y el estancamiento, ¿no?, como humano. Bueno, pues esto viene por... me ha venido esto por por cómo nos... Entonces nos dice Pardo, una vez que termina ese entrecomillado, nos desvela cómo la novela rusa de los grandes escritores reflejan y diseccionan una sociedad a todas luces injusta. ¿Qué buscaba Emilia? Entender, desmenuzar, analizar una sociedad lejana, exótica, los límites de Europa y el imperio absolutista de sus gobernantes, los zares, y el estudio de fenómenos como el nihilismo,
una fórmula que se abriría paso junto al anarquismo y otras doctrinas como abonos riquísimos para la revolución y que acabarían con la autocracia en Rusia décadas más tarde, ¿no? Bueno, pues precisamente en el relato es clave el ruso Arseniev. Este es un personaje de ficción que acompaña a todos los históricos que vosotros conocéis, ¿no? Plejánov, Pavel Axelrod, Tadeusz, en fin, una serie, Vera Zasulich, la que atentó contra el gobernador de San Petersburgo y todo. Bueno, pues entonces dice, Arseniev es el protagonista junto a Lepardo, es un arquetipo del alma rusa, un exiliado en Suiza que está absolutamente perdido en el mundo de la idea única de las ideologías, con la exclusiva salida que para él tendría justificación: el terror como arma contra el despotismo de los zares, en escenarios donde se desarrolla una acción trepidante, en los capítulos como el estallido de unas bombas que matan a un amigo del alma de Arseniev. En fin, esos son episodios que por otra parte pues son así, ¿no? En Zurich ocurrieron unos episodios, ¿no?, de bombas anarquistas y, en fin, son cosas que pasaban también en Suiza. Bueno, pues él estuvo en todo momento acompañando a Plejánov, el padre del marxismo ruso, y los compañeros de Arseniev, estos rusos de Zurich, son históricos de un tiempo determinado y de alguna forma lo que somos, los logros, se asientan también en sus penalidades, sus luchas, su martirio y la necesidad de avanzar hacia la justicia social. Y realmente la vida de esta gente era de una penuria y de un, en fin, vivían sin medios, vivían en cuartuchos, hacinados como podían, pero al menos ahí había prensa libre y, aunque eran unos desgraciados, pero tenían otra forma de combatir desde, en este caso, como dice, en la apacible Suiza es donde ven la luz los heraldos más importantes del anarquismo militante, el Freiheit y la Vanguardia, los que nacieron en la calma de un país neutral. Paradojas de la vida, pensaba Arseniev, y se inflamaba su corazón recordando artículos incendiarios de sus páginas. Y decían estas páginas: mientras tengamos a una casta de holgazanes mantenidos por nuestro esfuerzo, con el pretexto de que son necesarios para dirigirnos, esos holgazanes serán siempre una fuente de infección de la moral pública. Y podía leerse en la Vanguardia: tenemos la peste en casa, debemos destruir la causa, y si hay que hacerlo a sangre y fuego, no podemos dudar. Estaban muy claras las intenciones de que era realmente que... A mí esto me recuerda un momento, con perdón de, en fin, no sé si lo que diga no os parece, pero yo creo que lo entenderíais. Cuando fue el atentado contra Carrero Blanco, o sea, yo realmente, parece mentira, que destruyendo, o sea, matando a Carrero Blanco, pero para mí fue como decir, esto es que fue una acción necesaria, ¿no? En ese momento, los que estábamos allí, de la generación de 1970, ¿no?, que éramos muy jóvenes, pero que estábamos viendo que aquello parece que si no quitabas la cabeza no se movía el cuerpo. Bueno, pues algo así, por ahí estaría el ambiente. Bueno, pues en ese ambiente parisino aparecen junto a los anarquistas el grupo del ilegalismo, Clement Duval, este famoso ilegalista que después de haber estado en la guerra franco-prusiana, después llegó a ser un paria. O sea, me meten en un ejército, puedo morir, ¿no?, en nombre del Estado, pero ahora a mí me dejan aquí muerto de asco sin ninguna compensación y me estoy muriendo. Entonces, estos ilegalistas se desarrollan dentro de lo que llamaríamos el anarquismo individualista. Adoptan el crimen como medio de ganarse la vida, es decir, la expropiación individual, ya que no se podía luchar contra el sistema de otra forma. Y este Clement Duval está en escena y famosas son las palabras del condenado a cadena perpetua en la Guayana francesa, recogidos en el periódico Le Révolté. Y dice: el hurto solo existe a través de la explotación del hombre por el hombre. Cuando la sociedad te quita tu derecho a existir, tú debes tomarlo. El policía me arrestó en nombre de la ley y yo lo ataqué
en nombre de la libertad. Se cierran las comillas. Bueno, las fechas de estos hechos me permiten jugar con los personajes y meto a Pardo Bazán pues en estas escenas, ¿no?, de los ilegalistas, y por ejemplo ella, yo la sitúo en la sala de lo penal en París junto a Pavlovsky, el ex revolucionario, que van a ver esta sentencia. Y dice Pavlovsky, ¿ha sido usted testigo, Emilia?, preguntó Isaac Pavlovsky. El peligro de estar contra lo establecido. A este Duval será difícil que le conmuten la pena. Y dice doña Emilia, mire, Isaac, desde que he llegado de nuevo a París, todos son sobresaltos. Estoy impresionada por las palabras del acusado, más acusatorias aún contra la sociedad que lo ha llevado a estos extremos. Después hacen críticas feroces del naturalismo, que si el retrato de una sociedad enfermiza, que si Zola se regodea en la mugre. ¿Acaso no es algo que circula al igual que un torrente como el agua de las cloacas? Es consciente. Estamos obligados a denunciar, a sacar hacia afuera las aguas pútridas. Los literatos servimos para algo. Bueno, pues descubriréis estas escenas de estos revolucionarios en un ir y venir entre Zúrich y París, hostigados por la nostalgia de los días heroicos del pasado en Rusia y de algunos ingratos recuerdos de este Arseniev en el lejano San Petersburgo. Y para que veáis lo que sentía este Arseniev en aquellas fábricas del cinturón industrial de San Petersburgo, que eran verdaderamente inhumanas, y dice, todavía oía el ulular de las sirenas en la periferia de Petersburgo. Los potentes focos iluminaban el canal de circunvalación, a cuyo alrededor las industrias tejían sus redes, atrapando como arañas gigantescas a sus víctimas. Legiones de obreros anónimos, alienados por completo y entregados a la extenuación. La fuerza bruta generó una cadena, cuyos eslabones serían decisivos en los tiempos de la revolución, y como un visionario en busca de utopías, andaba perdido entre maquinarias que vomitaban gases y vertidos incandescentes. Arseniev realmente no escucha a su amigo Plejano cuando ya deja las acciones, la propaganda por el hecho. Todo esto está ya apartado, ¿no?, del ideario del Grupo de Emancipación del Trabajo. Y de todas maneras, en un momento hastiado de ese estar condenado a no hacer nada, Arseniev toma una decisión. Yo no os voy a decir cuál es, porque si no destrozo la novela, pero lo expresa en una emotiva carta de Arseniev. Le voy a dar lectura porque es muy emotiva, sí. Dice, por si algo va mal, ¿no? Y dice, he tenido muchas vidas. Por una, caminé con los pies descalzos, pero siempre acompañado del amor de mi mujer, Ekaterina Ivanovna Dimitrova, y la amistad correspondida hasta la muerte de mi amigo del alma Plejano, el gran impulsor del socialismo, a quien nunca comprendí en sus últimos años. Me quedé solo ante la necesidad de ser y seguir siendo hasta el final un buen anarquista, para derribar a los amos del poder que nos esclavizan. Esta es mi otra vida, por la que ahora, por mi conciencia largamente oprimida, por mis deseos tantas veces frustrados, hago este asalto al imperio en el corazón de Rusia, en el ostentoso pabellón de París en el que exhiben al mundo las hazañas, mientras sus miserias solo ellos y sus esbirros esconden lejos de las miradas curiosas y de las almas nobles. Por la Rusia libre, Sergei Ivanovich Arseniev. Bueno, y ahí queda la carta misteriosa de este personaje. Bueno, termino diciendo que en cuanto a los personajes reales o ficcionados, han dejado la misma huella Pardo Bazán, Arseniev, su amada mujer Katia, o la entrañable tía Praskovia, un personaje bastante pintoresco que está en la acción. Un rastro de sentimientos experimentados con la misma intensidad por mí. Son seres que se suman y que construyen y han construido mi propia existencia. Entonces, con esto termino y os doy las gracias por escuchar un poco
de qué va esta novela de la Pardo y los rusos. Eso es todo. Muchísimas gracias, María. Nada, que va. Vamos a pasar ahora a un turno de preguntas. Yo, como te imaginas, estoy haciendo varias porque la verdad es que me ha encantado la charla y vamos, creo que ha escrito una maravilla y el tratamiento que ha hecho a la Pardo no me podría gustar más. Y más con lo que ha costado reconocer a esta mujer, porque a día de hoy no se sabe, los institutos se sigue aceptando ya por fin que lo que escribió esta mujer es la primera obra social dentro de la literatura española. Hemos llegado a estas barbaridades que hasta la verbena de la Paloma lo era, que era como una ópera tonta, sobre el costumbrismo. Pero claro, cuando una mujer hace una cosa le cuesta 10 veces más. Y yo te doy la gracia especialmente que la saga, pues evidentemente Pardo Bazán ya está reconocida a día de hoy, pero que no se nos olvide lo que ha costado ponerla en el sitio en el que está, por eso, porque era una mujer. Sí, sí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? O empiezo yo? Yo tengo una. Pardo Bazán, igual que todos los naturalistas, tenía una cosa en común, que era que, como tú bien has dicho, se iban a las fábricas, pudieran tener una opinión distinta, porque luego pues estaba Pérez Galdós, que hacía lo mismo y tenía otra opinión, Zola, pero iban a las fábricas y veían lo que pasaba para documentarse. ¿Por qué cree María que los artistas ya se han ido de la fábrica, y quien dice la fábrica dice de los centros de trabajo? No los pisan, no les interesa. ¿Por qué crees que pasa eso? Uy, eso es una pregunta demasiado complicada. No sé cómo deciros. A ver, los artistas ya no van por las fábricas. Pues yo no sé, se documentarán en las redes sociales, ¿no? O no tendrán un sentido, no sé, tendrán un sentido de que la novela se ha convertido en un producto que hay que vender y todo es un mercadeo y no sé yo hasta qué punto es que también desconozco yo ahora qué es lo que se hace con la novela social, porque perdonadme, pero me pilla de malas maneras porque en realidad es verdad, porque yo me he centrado, todos mis afanes como lectora se han centrado en un tiempo determinado. Se lo decía antes a Gerardo, ¿no? Que es desde mediados del postromanticismo. Yo entro en la literatura a partir del tercer cuarto de siglo del XIX hasta, te puedo decir, 1920, hasta el modernismo, ¿no? Y todo. Son autores que a mí, por lo que sea, me han enganchado y he bebido de esas fuentes. Entonces, la verdad, no sé de qué forma tú te refieres a los novelistas actuales. ¿Qué decía? Actualmente alguno habrá, pero Pardo Bazán, Zola, eran lo que más se leía en aquella época. ¿Tú te imaginas a día de hoy a un Pérez Reverte hablando de la huelga del metal? Y que eso se vendiera. Claro, pero bueno, como exactamente, pues tú mismo lo dices, es verdad, pues es que ni se me había ocurrido a mí pensar eso. Realmente es que es como mira, la canción protesta. A ver, hubo una época, yo creo que es que ya como tenemos asumido que, digo yo, que asociamos democracia, ¿no? Bienestar, todo va bien. Pero eso, quiero decir, se dice desde un punto de vista, con perdón de la expresión, mientras la mierda no me salpique. Entonces, claro, es que es así. Entonces, si tú no sientes la presión del malestar social porque estás en un listón y tampoco quieres mirar hacia abajo, ni hacia la izquierda, ni hacia ningún sitio, pues en ese momento teníamos una lucha contra un dictador, Vamos, tanto es así que cuando llegó el golpe de Tejero, mi hija Laura tenía 2 años y yo empecé a hacer la maleta para irme a Francia. El padre decía que eso era una barbaridad. Digo, pues barbaridad será quedarse aquí, porque yo me voy. O sea, yo no voy a criar a una hija mía en un país que acabamos de dejar una dictadura y no empezamos con otra. No, mi hija va a vivir en libertad, yo me largo. Tú puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Una cosa es ser una pareja tuya, que la puedes dejar cuando te dé la gana, otra cosa una hija que puede haberla amamantado ya. Ahora dice, ahora la voy a dejar aquí para que se trague a estos militares. No.
¿no? Se diga en Emilia, ¿no? Claro, exactamente. Entonces se hacía de todo eso. Si habéis escuchado, pues eso, a Luis Llach y a todos estos cantautores, Mari Carmen sabe de qué hablamos. Ventajas de ser vieja. Ventajas de cumplir años, efectivamente, y ya está. Entonces, bueno, ellos tienen muchas referencias seguro porque han seguido esa senda de los inconformistas y todo eso, y yo me figuro que sabéis que se cantaba entonces. Pero es propio de un tiempo determinado. Mientras peor está la situación a todos niveles, y mientras más en fin, la censura, bueno, la mayoría de los libros había que traerlos de México, editoriales mexicanas, porque yo tenía un montón, que iba bajo cuerda. Entonces es como que la sociedad en sí, o los perdedores de aquella situación, pues te transmitían a la gente joven, que a fin de cuentas yo era hija de la posguerra, pero te transmitían ese sentimiento de que había que luchar y que había que conseguir algo, ¿no? Como mujer, una libertad, unos sindicatos, había que hacer algo con todo aquello. Prensa libre de todo, que no estuviera la censura en el cine, hoy aquellos cines de arte y ensayo, que tenías que irte a Madrid para ver, por ejemplo, que te digo yo, Cuerno de Cabra. Cuerno de Cabra. ¡Oh! La película búlgara. ¡Va! Efectivamente, aquello era... Había que ir a los cineclubs. Claro, a los cines de arte y ensayo. Y había que sortear muchas cosas. Entonces ahora pues yo creo que hay como una especie de sueño colectivo y realmente, no sé, el caso es que la calle se mueve, la calle se sigue moviendo. Ahora, ya lo que tú me dices, los escritores, con eso que van a ganar. Yo creo que ganan mejor pues, con estas historias que, hombre, no tienen nada que perder, que no sean incómodas de alguna manera, no lo sé. Claro. No lo sé, pero bueno, hay mucho escritor dedicado a la guerra civil, ¿eh? Sí, Y a sacar hacia afuera. Mira, uno de nuestros mejores amigos, Antonio mío, todavía es Alejandro Ruiz Huerta, el último superviviente de la matanza de Atocha, de los abogados laboralistas, que ha estado en Sevilla, fuimos a ver la obra, La Atocha, el rebelde de la luz, que por cierto, el director es el hijo de Antonio Durán, Javier Durán, que yo ya aprovecho porque es una obra comprometida con sacar a la memoria y a la luz unos hechos terroríficos, y Alejandro llegó a Córdoba para ocupar una cátedra en la Facultad de Derecho, y yo lo conocí a través de una amiga mía, Aurora, y desde entonces ellos vienen aquí, nos visitamos y hacemos cosas juntos. Y este hombre nos ha explicado tantas veces, en fin, y él escribe libros verdaderamente sobre su experiencia directa. Y él, es más, ahora está en un momento en que él habla de la memoria compasiva. Fíjate, o sea, es decir, él está posicionado, a pesar de casi haber muerto y haber visto a sus compañeros asesinados de esa manera, él aboga por la no violencia y por la compasión. Ha llegado a sacar fuera de sí esa rabia y esa sensación, ¿no?, de que se había ejercido sobre él una violencia extrema, y sin embargo ahora ha llegado a un punto en que tiene una tranquilidad espiritual, y en eso está. Pero esa pregunta, Gerardo, no sé, seguramente ¿tú qué piensas? Se lo voy a preguntar yo a él, ¿no? Yo pienso yo creo que me ha respondido estupendísimamente. O sea, No sé. yo no niego que a día de hoy haya escritores sociales, que ya me ha dicho artistas, yo estoy seguro que los hay, pero es que estamos hablando, como he dicho, que estamos hablando de Pardo Bazán, estamos hablando de Benito Pérez Galdós, es decir, de lo que más se leía en aquella época, y se iban a la fábrica con distintas opiniones, no es que fueran ellos los más revolucionarios del mundo, pero iban a la fábrica. A día de hoy, como tú muy bien me has respondido, el producto de consumo en el que se ha convertido el arte ya del todo, siempre ha sido propaganda, pero hoy día ya es consumo directamente.
no interesa que el consumo sea algo reivindicativo. Y entonces pues, va a venir y te van a hablar de la batalla de Trafalgar, que... Claro, ¿Qué conciencia vamos a eso? no. La de eso, pues, Es un igual. tiempo muy lejano. Luego entonces, bueno, Claro. es un tiempo muy lejano, pero realmente todo lo que, toda la historia al final te persigue, porque en México esta reacción ahora de tumbar estatuas y cargarse, bueno, y atacar, y que España tiene que pedir perdón por la ocupación y por lo que se hizo, ¿no? con las tropelías de los que entraban en América. No sé qué pensar de eso, ¿sabes? Es que, a ver... Yo es que creo que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Además iba a preguntarte sobre ello, estaba esperando, pero ya que has sacado el tema, pues a lo mejor... Y es el tema del revisionismo histórico. Se da mucho en la ultraderecha, o sea, es algo que es brutal, el intento de cambiar el relato de lo que pasó, de lo que sucedía e intentar limpiar la imagen de lo que hay. Lo que fue. Pero también la izquierda cae en eso, porque hay un problema. Yo soy licenciado en historia y me encanta la historia, sigo leyendo muchísimos libros de historia, no investigo porque no me da la vida para ello, pero sería algo que me encantaría, que era sobre lo otro que te iba a preguntar, cómo y qué fuentes has utilizado para el tema de la novela, porque realmente eso es importante, es decir, saber de dónde ha salido la fuente. La inspiración es tuya, está claro, pero las fuentes para basar esa inspiración y el tema de cómo has podido hilar esos hechos históricos dentro de la novela, sí me interesa saber. Pues eso, te explico. Vamos a ver, lo primero es que tienes que hacerte, gracias a Dios que la Pardo, como la llamaba Isaac Pavlovsky, mira, que me pasó una cosa muy curiosa, un personaje muy famoso, escritor, no voy a decir el nombre, le envié un correo con la novela, porque es uno de los especialistas en Pardo Bazán, y me dice, me contesta rápidamente y me dice, mire, no leería jamás yo un libro titulado La Pardo y los rusos, porque me parece una falta de respeto. Zas, pero a tumba abierta. Yo me quedé con el correo a cuadros, porque digo, ¿pero qué dice este hombre? Y le contesto rápidamente, digo, disculpe, pero usted que es especialista en Pardo Bazán, sabrá, en el contexto, que Isaac Pavlovsky, el ruso de París, la llamaba La Pardo. Por eso el nombre es La Pardo y los rusos. Inmediatamente, para quitarse la mancha que él mismo Se había echado encima. se había echado encima, le dije alguna cosita más así de manera elegante, pero que le di el guantazo, porque digo, Y entonces me escribe ahí una especie de filita. No, pero no sé, por Dios, es que creo que no me he entendido bien. O sea, ahí hubo un rifirrafe, pero en fin, aparte de eso, y contestándote, el tema es que esta mujer no tenía nada más que, primero, el año Pardo Bazán, el centenario de su muerte, estaba por todas partes, noticias por defecto, actos académicos internacionales, el grupo de investigación Pardo Bazán, el profesor Herrán, Isabel Bourdiel, Carmen Bravo Villasante, que esta ya murió, Eva Acosta, sevillana. Es decir, yo he tirado de tanta biografía de Pardo Bazán, de sobre todo correspondencia, que hay muchísima correspondencia, muchos artículos en prensa que no tienen desperdicio. Luego, entonces, es la forma de conocer realmente a la mujer, su pensamiento y sus vivencias, su intimidad. Todo eso lo conocen a través de toda esta correspondencia, todos estos artículos, todo lo que se ha conseguido, todo lo que ella ha dejado escrito y otros sobre ella muy cercanos, de manera que una vez que empiece a unir como en un puzzle en esos años, ¿no? Pues la novela es que iba dando pasos de gigante, porque no me era nada difícil.
era sencillamente hacerte de unos libros y luego hacerte de muchos artículos, y ahora, en función de este otro aspecto de esos rusos, ¿no?, que estaban en Zúrich, cómo compaginar su vida, sus sentimientos acerca de lo privado, de lo cotidiano, de la separación de su esposo, del cambio de vida a Madrid, de las tertulias con unos y con otros. Aquí aparece, en este discurso no, porque estaba encauzado a vuestra acción, pero aquí aparece a personajes de la época con los que realmente ella tenía. O sea, de ficción esto tiene las escenas, como os digo, que hay que ficcionar porque no se sabe qué conversación, pero que son muy verosímiles. De todas formas, para ti que me preguntas, y que además eres profesor de historia. No, profesor, no, historiador, pero yo soy informático. Bueno, historiador, da igual, pero tienes la historia como un referente. Lo que sí te digo es que, por mi cuenta, digo, mira, yo necesito, aparte de la aquiescencia del que lo lee y que dice, oye, pues que me ha gustado la novela, esta gente tan maja, tan amiga que te dice, ¿no? Pero digo, yo necesito... Bueno, que el propio editor te dice que es una novela muy buena, digo, venga, hombre, a otro perro con ese hueso. Yo he entrado en esta es la tercera novelita que escribo, pero sigo ahora estoy con Salvador Rueda, el poeta malagueño, y estoy ahí también haciendo una ficción con su vida y con su obra, con sus poemas. Pero sí te digo que mandé una novela, un ejemplar, al grupo de investigación de Pardo Bazán de Santiago de Compostela, al profesor Herrán, y otra a Julia Santiso, que es la biógrafa y conservadora de la Casa Museo de Pardo Bazán, de Coruña. Y el profesor me felicita y me dice que tiene hasta cierta envidia porque a él siempre le hubiera gustado hacer un relato de ficción histórica con Isaac Pavlovsky, el famoso amigo medio terrorista de Pardo Bazán de París. Y me felicita y a cambio me envía un libro de cuentos, una edición que él ha programado con cuentos, los cuentos atlánticos de Pardo Bazán que aparecían en Cuba, aparecían en Buenos Aires, ¿no? Y aparte de eso, Julia Santiso me dice que le ha encantado porque cuando leía la novela, que te lo digo en la Pardo Bazaniana, pues para mí es un honor, estaba viendo a la propia Pardo Bazán, a cómo ella misma se describe y toda la documentación que tiene sobre la escritora, y que la verosimilitud del personaje le encanta y que manejo la época y el pensamiento de la época. Digo, bueno, pues mira, yo me encojo así, pero os lo digo abiertamente porque es una forma de validar un trabajo que ha llevado mucha investigación. Claro que sí, esto lleva mucho tiempo y meses de estar pegada como una ostra, como ella decía cuando estaba en la Biblioteca Nacional de París, a la señora Pardo, a mi amiga, porque yo he aprendido mucho de Pardo Bazán. Y claro, darle voz a una mujer, tienes que leer mucho de su parte más íntima, más personal, para poder ponerle voz. Y encima que parezca que es la Pardo. Además, siempre lo digo, si he utilizado algunas frases de estas lapidarias o tan personales de Pardo Bazán, aparecen entrecomilladas, para que no os confundáis, ¿no? El resto son mías. Le doy mucho vuelo a Pardo Bazán, pero es que es necesario para descubrirla, igual que los personajes de estos que me dijo en la Facultad de Traducción de Granada, estuvo una hispanista, una tal Natalia Arsentieva, que ahora ha sacado un artículo sobre la novela en Mundo Eslavo, porque le parecía que literalmente el alma rusa estaba en los protagonistas rusos de la novela. Digo, ¿cómo es posible? Pero si yo ni soy rusa ni tengo nada. Pues has conseguido
que parezcan rusos, o sea, que son rusos, pero que además que como que no sé, la cotidianidad de estos rusos, a ella, que es rusa, le parece que he conseguido darles ese carácter, ¿no? Del alma rusa. Digo, bueno, pues total, pues si todos estas personalidades dicen eso, pues bienvenido sea. Yo por eso vengo con tanta alegría a todas partes. Digo, a mí me da igual. Es decir, es entablar con vosotros este diálogo, ¿no? O que me escuchéis, y escucharos yo, porque es una manera de entrar, aunque luego no leáis el libro, pero de entrar en un personaje y en unos personajes que de alguna forma tienen como el visto bueno de aquellas personas que los conocen bien. Y entonces dicen, caramba, con qué alegría presento yo la parte de los rusos, me da igual en qué escenario o en qué acto, ¿no? Porque para mí es muy placentero por eso, ¿no? Porque es así. Es una mujer que es excepcional, de todas. Así que encantada de estar con vosotras y vosotros, la verdad. Parece, no sé si el personaje que os ha parecido, si tenéis algo que comentar. ¿Os ha llamado la atención algo del personaje? Sí, para aquellos que no estamos tan familiarizados con la figura de Pardo Bazán, ¿cómo diría que influyó o qué impacto tuvo dentro de la clase trabajadora en la época? ¿Cómo se inmiscuyó, digamos, en eso? Bueno, se inmiscuye por lo que Gerardo antes hemos estado hablando, el tema del naturalismo. Vamos, ella aparte era una mujer que en sus relaciones con Galdón, ella era muy castiza. Y a pesar de ser aristócrata, era una mujer que bajaba, se pateaba a los barrios de Madrid, y no tenía ningún empacho en rodearse de personas de la clase trabajadora. Ella no era clasista, pero sí que es verdad que de alguna manera, por mucho que quisiera entender eso o quisiera tirarse definitivamente, bajar el escalafón y hacerlo de una manera más bravía, con más arrestos, tenía sus límites. Ella tenía, fijaros que cuando muere su padre, el padre Castellano, que era un hombre en el que ella confió mucho en su juventud, ¿no? Que la dirigió en un trabajo sobre Francisco de Asís, la figura que ella dice que era un hombre muy feminista, que entendía muy bien a las mujeres, pues le mandó una carta acusándola de haber provocado la muerte de su padre. Esto es muy duro, ¿eh? Porque después de semejantes atrevimientos, ella, o sea, el padre podía estar muy en desacuerdo y si estaba enfermo, estaba mayor, pues puede ser que, pero claro, ella no. Decir eso es mortificarla, ¿no? Mortificarla, porque el padre tenía suficiente capacidad, era un hombre muy conservador, pero era un hombre con suficiente capacidad y juicio crítico como para entender a su propia hija, que además él fue el que le inculcó. Si alguien te dice cuando seas adulta que por ser mujer no puedes hacer esto o aquello, es mentira. No puede haber dos morales para dos sexos diferentes. Palabras de su padre. Así que yo creo que ella, dado que el pueblo le parecía fascinante, clase obrera, la clase del pueblo, como también le parecía que España estaba condenada como a un caciquismo y a realmente a una sociedad poco ilustrada, como tanto le dolía la situación de la mujer, pues sí, ella entró a la fábrica y en muchas otras obras de ella se advierte ese naturalismo y esa denuncia. Es que es así.
ella escogió una senda y no la soltó. Otra cosa es que, como hizo Kropotkin, ¿no? Que se dio la manta a la cabeza. No llegó a ese extremo, no llegó a ese extremo. No llegó a ese extremo, pero vamos, yo creo que le faltaría poco. De todas maneras, a su forma también escandalizaba como podía, porque el hacer con Benito Pérez Galdós, todo el mundo sabía que eran amantes. Estando con Pérez Galdós, tuvo un hacer con Lázaro Galdiano, con la que llevaba la revista La España Moderna, pero ella decía en una, por ahí anda, decía, bueno, da igual, dice, si yo sé que también Benito tiene sus aferes, con unas y con otras. Dice, así que nos teníamos por modernos, dice ella, aunque rabiáramos por dentro. Porque yo creo que por muchas moderneces, al final esas cosas del apasionamiento y de los amoríos, cuando hay tríos amorosos, se llevan regular. Sí, le pasa lo mismo a Emma Goldman, que decía que también tenía una relación parecida, decía que tenía que respetar lo que hacía su pareja, pero que le comía por dentro. Pues sí, estas cosas suelen pasarnos a los humanos, por muy abanderados que seamos, y por muy a la izquierda de la izquierda y todas estas historias, pero hay cosas que parece que es difícil, que asumamos el otro destino. Somos el tiempo todo. Pues sí, es así. Así que no sé. Y de hecho ella a lo mejor no se dio tanto la manta a la cabeza como Kropotkin, pero pues si la comparamos con otras escritoras, porque Rosalía de Castro se tiró sin escribir cuántos años por lo que decía. Claro, era virginal, claro, era intocable. De hecho, en un homenaje que se le hizo a la difunta, que estaba allí su marido, que era un coco, pues Pardo Bazán asistió a ese homenaje póstumo y no sé cómo se llamaba el marido de Rosalía de Castro, se me ha ido. O sea, no podía soportarla, porque para él era humillante que una mujer de esas características estuviera allí, en ese homenaje, porque es como que era odio visceral. Porque claro, ¿qué hubiera hecho este hombre con una escritora como Pardo Bazán? No quiero pensarlo. No. No quiero pensarlo. Dime. Sí, es que alguna cosa he leído de Emilia haciendo comentarios sobre precisamente el marido de... Sí, pues que vivían en Coruña, o sea, coincidieron viviendo en Coruña, sí, y no vivían muy lejos, y por lo visto cuando una salía a pasear, bueno, que se cruzaban bastante, sí, y escribió un comentario, sí, así como diciendo que sí, que el hombre se lo ganó a pulso. Sí, Manuel Murguía era. Manuel Murguía. Pues sí, nada que ver, quiero decir, con otros personajes que ya... con los que ella en las tertulias entraba al trapo. Pues, mira, por ejemplo, Menéndez Pelayo, ella es un ultracatólico. Nada que ver con Pardo Bazán. Hombre. Nada, un ortodoxo. Pues, sin embargo, ella lo llamaba su sabio, le pedía opinión sobre esto, sobre aquello. Pero fijaos los tiritos que se pegaban, todo eso está en el libro. Son unos anecdotarios muy curiosos. Y decía Menéndez Pelayo, a propósito de ella, decía, bueno, dice, es que tiene mucho ganado, cuando sabía que tenía amistad con Ginebra de los Ríos, dice, tiene mucho ganado para ser krausista, dice, porque la verdad que es que como es gorda y además fea, dice, pues tiene mucho ganado para ser krausista. O sea, es decir, para ser una mujer, por decir así, que se sale del estereotipo, ¿no? Pero que ella ya tenía ventajilla. Se decía pero la misma barbaridad que día de hoy, ¿no? Sí, sí. Pero ella contestaba y decía, yo sé que estéticamente valorada no soy gran cosa, pero he mareado a todos los que se han acercado demasiado. O sea, es que todas esas cosas son muy propias, ¿no? Son cosas jugosas que andan ahí entre... Pero hombre, también hay reflexiones. Su propio marido, Quiroga, era un hombre sereno, cabal, y la ayudaba muchísimo en su carrera literaria. Hasta que llegó el naturalismo.
Gerardo? Cuando ella ya empezó a adoptar esa forma de escritura, se rompe el matrimonio. Claro, esa es la siguiente pregunta que te quería hacer. O sea, ¿cómo valora la influencia del naturalismo en Emilia? En Emilia. Pues sí, la influencia del naturalismo en Emilia es muy positiva. De hecho, para ella no hay cosa mejor que comenzar a escribir a la moderna forma, porque es como una esponja. Esta mujer de todo saca provecho, ¿sabes? Es una nueva forma de escribir que utilizan Zola, los Goncourt, y ella estudia el naturalismo, pero luego le pone un tope. Ella pone un tope. El naturalismo, sí, pero no me hagas comulgar con ruedas de molino. El naturalismo como realismo social, es decir, como denuncia en ese sentido, ¿no? De clases sociales, en eso sí coincide, de hecho lo practica. Pero hay un listón, y es que ella lo que no soporta del naturalismo de Zola es el determinismo y el materialismo. Es decir, el medio social es lo que para estos escritores marca al individuo. Si tú naces arrastrado, terminas de la misma forma. Si tú naces lechón, mueres cochino. Si eres prostituta, caerás cada vez más bajo y lo serás aún más hasta que te mueras en un rincón. Esos son los prototipos humanos, o las enfermedades degenerativas a causa del medio social. Y es como que el individuo ya está en esa posición y no lo puedes mover de ahí. Ese es el determinismo. Entonces, ella entiende que no. Por eso, cuando empieza a entender lo que es la novela rusa, está entendiendo que hay una parte que es el libre albedrío, que lo ve claramente, se lo estaba comentando a Gerardo en Crimen y Castigo. Está este Raskolnikov, que verdaderamente es un elemento despreciable, ¿no? Que tiene un nivel económico que no le sirve para nada, porque está siempre sin comer, está de malas maneras para conseguir unos estudios, pero el hombre está pasando unas fatigas tremendas, es un desecho social, ¿no? Realmente en ese escalafón de la Rusia de su tiempo, y parece que siempre se va a mover, por más que fuera un genio desde el punto de vista de cultural, pero iba a ser siempre pues una especie de, no sé, no me sale la palabra, pero ¿qué ocurre? Que aparece un personaje que es Sonia en la novela, que a pesar de ser una prostituta que la ha prostituido su propia familia, tiene ahí un sentido de lo espiritual, de la trascendencia, de que de alguna manera es como mirarse a uno mismo y entender que uno no es un zombi determinado y ya está, que tiene juicio propio, que tiene libre albedrío, que tiene alma, que tiene conciencia y que puede cambiar su modus operandi de alguna forma. Y que le dice a Raskolnikov que la forma de, redimir o de alguna forma de superar el crimen es entregándose y pagando sus culpas. Porque al fin de cuentas lo que ha hecho es asesinar a un ser humano. La vieja usurera, que realmente es un personaje odioso, pero no puede ajusticiarlo, ¿no? Entonces tienen que cambiar los modelos de sociedad para que la usurera sea menos dañina y el estudiante sea menos mendigo, ¿no? Pero si ya has hecho algo de esa categoría, ¿no? Del asesinato, pues ahí ella entiende que hay otra forma de que el individuo puede seguir analizándose e intentando superar
esa forma, ¿no? Ese determinismo, ese marcaje al que está sometido. Esa es, hay ahí una llegada, pero después una salida del naturalismo. Eso. Así que... Bueno, si tú coges a Pardo, yo podría, a la gente que lea La Tribuna y luego la compare, por ejemplo, con La desheredada de Pinto Pérez Galdós. Ah, sí. Y verás el mismo estilo literario del naturalismo y dos intenciones opuestas. Pues una de, a ver, que tampoco era la más, pero una por lo que hemos estado hablando de Bazán y la otra el sí, que venía Pérez Galdós de acepto la miseria del trabajador y tal, pero no tocáis esto. Porque de hecho hay un personaje que lo pinta como un terrorista, como lo peor del mundo, y vamos, básicamente La desheredada viene a decir que todo el socialismo y todo el movimiento obrero lo único que quieren es como que son los trepas, y que en el fondo lo único que quieren es un reparto, y de hecho hay una parte que dice cuando lo haya reparto y podremos fumar y a caballo y tendremos buenos coches, como, o sea, que la visión dentro de la misma corriente literaria, fíjate tú si es distinta, aunque siempre va a venir desde un paternalismo y desde un, vamos a ver desde mi punto de vista, el naturalismo tampoco es determinista para el escritor a la hora de llegar a esa conclusión, que eso es un estilo, es una forma de afrontar la literatura, de afrontar una visión, sobre todo el naturalismo además que se refleja como la omnipresencia del narrador, el que cuando, sobre todo es importante cuando dice que esto que pasa está pasando así, ya no es subjetivo, ya no es como siempre un personaje que habla, oye, pues me pasó esto, no, esto es como que pasó así, y eso es lo que eso es lo que define propiamente al naturalismo, la omnipresencia del narrador. Sí, y también la falta de juicio sobre los hechos. Claro. Ahí no se enjuicia nada. Es con Flaubert tuvo el problema con Madame Bovary, el juicio contra Flaubert, porque realmente a un monstruo era una heroína. Y no había ningún tipo. En ningún momento Flaubert ejerce ni da una moral, no moraliza, ni condena, ni premia a Madame Bovary. Y entonces eso fue lo que lo llevó a la justicia. No sé cómo acabó el caso de Flaubert, pero en realidad de verdad no, tú no puedes moralizar, porque si lo haces estás ya a favor o en contra de ese personaje, ¿no? Ella decía que no necesitaba la aprobación de los eclesiásticos para su obra. Es decir, ni la pedía, por supuesto, pero que no creo que le prohibieran ninguna obra. Que yo sepa, Pardo Bazán, otra cosa es las polvaredas que levantaba, porque la acusaban de todo, ¿no? Pero ella decía eso, ¿no? Que no necesita una moralina, una obra, ni un determinado consentimiento, o que la Iglesia pueda aprobar ciertas novelas y otras no, que la Iglesia está para sus cosas y los novelistas están para las suyas, ¿no? Que lo que tengan que denunciar, pues lo denuncian y ya está. Eso es. Pues, bueno, ¿algún compañero tiene alguna pregunta más que quiera añadir o quiera añadir tú algo, María? Yo ya he hablado mucho. Bueno, ya por último, Sí. si dentro de ese feminismo de ella, ¿qué destacaría así, como su figura así más en profundidad? De su feminismo. De esa acción, porque claro, vemos que están adelantadas, ¿no? Que están, vamos para adelante, ¿no? Y Sí. ¿qué destacaría así como más en su vida, algo que digan, wow? Pues mira, muchas cosas. A ver, por un lado, ella, una de las cosas de las que está muy orgullosa es de que en un momento determinado dijo: mi economía, la suya, para sacar a su familia adelante, es decir, sus hijos, la suya propia,
va a depender exclusivamente de la literatura. No tenía por qué, porque ella tenía una herencia familiar, de acuerdo, a lo mejor es más fácil decirlo así, sabiendo que tiene las espaldas cubiertas. No hubiera sido posible, hubiera escrito de otra manera. Pero bueno, En aquella época. ya, efectivamente. Pero ella quería tener como ese galón de decir, sacó una revista que se llama Nuevo Teatro Crítico, creo que, no sé si al menos 5 años estuvo, y la financió de cabo a rabo, y ella escribía todos los artículos. Esa revista le costó un buen dinero y así lo hizo. Emilia abogó siempre por la inclusión de la mujer en la enseñanza. Es decir, que ella pudiera ejercer docencia, que lo hizo en la Universidad Central, ¿no? Como cualquier hombre. Protestaba constantemente a todo el mundo en el Ateneo, sobre todo porque no había mujeres ateneístas, porque ella consiguió, primero, las conferencias, segundo, que ella tuviera en el Ateneo lo que se llamaban los lunes de Doña Emilia, que ella consiguió a base de macha martillo, de aburrir a la institución, hasta que al final le dieron los lunes de Doña Emilia. Y a esos lunes de Doña Emilia entraban muchísimas mujeres que tenían esa necesidad de aprender de una maestra ya, como era ella, y hablar con libertad absoluta sobre los problemas que tenían las mujeres. Y ella allí tenía total libertad para decir lo que le venía a la cabeza. Ella decía que una mujer tiene destino propio, ¿no? Esas son palabras textuales de ella, tiene destino propio. Que la maternidad es una cosa adventicia. Hay que tener valor en esa época para decir semejante cosa, ¿no? Porque una mujer no es como un árbol frutal que se le valora por la cantidad de fruta o kilos que pueda tener, sino que es en sí ella necesitada de su propio destino, de su propia vida, sin estar sometida a moral y juicio de su propia familia. Que si quiere cambiar de forma de vida, tiene todos los derechos. Por ser mujer, no difiere en eso de un varón. Reivindicó para la academia un puesto en la academia. Sabían que era de una intelectualidad absoluta, de una erudición muchísimo más que muchos varones de su época, y sin embargo no la admitieron. Se quedó con esa pena. Es decir, el feminismo de Pardo Bazán se adivina en cada... Hay mucho en el libro de eso, ¿no? De cómo ella pone el acento en las cuestiones feministas. Ella decía de sí misma que era una radical feminista, y siempre abogaba por la inclusión de la mujer en todos los ámbitos de la vida. O sea que eso es algo que no se puede discutir. Se puede discutir, hay quien dice que no dejó de ser clasista, de alguna forma pues tendrán sus razones, porque bueno, ella siguió teniendo, en la sociedad tenía pues eso, los cenáculos, las tertulias, le gustaba la buena vida, era una mujer que le gustaba el placer, le gustaba la buena música, iba a la ópera, iba al teatro, no dejó por eso de acudir. Pero no es verdad que, bueno, si en estos lugares dejan entrar mujeres, la primera que voy a entrar soy yo, no voy a quedar en mi casa, por ejemplo. Y a donde no podía, pues ella peleaba con todo lo que tenía a mano para poder ejercer de mujer integral, por el amor de Dios, ¿eh? Pero por eso ella era muy combativa y la llamaban la inevitable, porque estaba en todos sitios y pontificaba de todo y amargaba a todo hombre por muy literato y por muy... los ofuscaba, los machacaba. Clarín estaba harto de ella. Decía que el día que se muera habrá fiesta nacional. Fijaos qué barbaridad. Es que los tenía
en contra, tenía muchos enemigos. Sin embargo, Galdós dice, él siempre me libraba del acoso. Claro, es que era su amante, pero no, es que Galdós era un hombre que era muy libre pensador también. Entonces Galdós dice, ese Galdós, el de los viajes de tercera, al que todo le importaba un bledo. Y es verdad, algo en la biografía de Galdós he tenido que entrar, y él decía, por ejemplo, cuando ella seguía sintiéndose cristiana, ¿no?, y con su fe, decía, Emilia, no hay quien me arranque ni con tenazas que las creencias y el catolicismo no van a salvar a la sociedad de los problemas actuales en los que se encuentran. Porque no lo ha hecho nunca y, lógicamente, menos lo va a hacer ahora. Que la mitad ya de España, por esos tiempos, pues tampoco es que fuera muy practicante. Creemos que la falta de fe es algo de ahora, ¿no? La falta de fe desde que llegaron los racionalistas y todo eso, y entronizaron a la República, a una prostituta, la entronizaron en Notre Dame de París, ¿no? Como lo que era la República, pues fíjate. O sea, y el laicismo que hubo a partir de ahí en Francia, o sea, que realmente esto queda como eso, como esas manifestaciones populares, ¿no? Las creencias a ese nivel. Y yo sigo siendo algo panteísta, o sea, yo creo que en ese sentido me siento de alguna manera más conectada como os digo, con el budismo, con una forma de que soy una energía de la naturaleza y no necesitaba confesor, a lo mejor como doña Emilia, pero no necesito. Pero sí que me parece que la trascendencia en mí tiene una parte importante. Yo no creo que, pero no por una creencia en que piensas que vas a morir y vas a encontrarte con el Padre Eterno. No es eso. Pero creo que trascendemos la materia de alguna manera, no sé cuál, porque como por ahora soy materia, no conozco, pero bueno, en esas estoy. Yo sobre lo que decía Pipi, por lo pronto, está de acuerdo conmigo con el feminismo, que ella se autodenominaba feminista, y eso era una locura en la época. También con la terminología mediante, porque Emma Goldman nunca no se considera ella misma, la propia Kollontai no lo haría. También porque se entendía ese feminismo que estaba muy ligado al clasicismo, al menos en aquella época, a lo que hoy llamaríamos liberalismo, porque ya digo, esas pensadoras, a Kollontai de su propia boca salió que ella no era feminista, cuando evidentemente estaba a favor de la igualdad. Pero no sería Carmen de Burgos de quien tú hablas. No. Kollontai. No Columbine. No, perdón. No, es que me hago un lío. No, o sea, bueno, o la propia Emma Goldman, no se llamaban a ellas mismas feministas en la época, pero también quizás porque se relacionaba con el sufragismo o con otras cosas. Claro, pero el sufragismo era un movimiento muy importante. Sí, claro. pero vamos, que básicamente con el tema de la influencia del feminismo, quizá un feminismo que hoy algunas feministas no se sentiría muy relacionado con ella, pero vamos, que ella se autodenominaba feminista. Sí. O sea que no, ya otras mujeres que vienen a la igualdad no lo hacían. No, eso está entrecomillado en un montón de frases de Pardo Bazán. O sea, el denominarse a la misma feminista es que es así. Ella era reivindicativa y era feminista. Y me figuro que en esa época ese concepto del feminismo estaba ya. Si no se auto... Sí, bueno, ahí el debate no daba para otra charla. Hombre, yo no sé, a ver, en ese momento, pues yo creo que es obvio. Si a su propio padre le decía eso que hemos dicho antes, de que si lo que te diga un hombre que hay dos morales para dos sexos, no te lo creas. Tú tienes que hacer lo mismo que hace un hombre, si te apetece hacerlo. Y de hecho, vamos, tantas mujeres de su época, Marie Curie, todas estas mujeres que se dedicaban a la ciencia, ¿no? Pues todas estas mujeres tenían ese mismo
esos mismos mimbres, ¿no? Sí, sí, que se autodenominaban a ella. Claro. Comunitadas. No sé qué hacer más de bonito. Realmente yo no sé qué pensarían estas mujeres de las marchas feministas del tiempo en que vivimos, ¿no? Pues yo creo que las entenderían igualmente. ¿Por qué no? No sé. De la Pardo entendió a los nihilistas. No iba a entender a... Yo- Creo que a ver. había más esfuerzo intelectual. O sea, más de decir, joder, que yo sé Claro. aristócrata y estoy entendiendo a gente que se ha cargado al azar, ¿sabes? Estoy entendiendo, sí, posiciones arriesgadas. Claro. Y es lo que yo digo, no es que vayas a justificar un asesinato, pero que en algún momento de la historia ha rodado alguna cabeza para mover el cuerpo, pues, ¿qué podemos hacer? ¿No? No, por esa... Ahora realmente necesitamos otros métodos, claro, porque no es cuestión de ir... Bueno, eso es relativo. También daría para otro debate, pero no. yo eso que no. es que sinceramente cuando veo a la Comisión Obrera eso de que no hace falta rodar cabeza, me suena que se queda corto. Pero bueno, es una opinión personal. Claro, aquí ya somos muchas cabezas, Claro. cada uno tiene la suya, Pero las de hoy se quedarán todas en el puesto. seguro. pero hoy nos quedamos todos con nuestras cabezas respectivas para poder salir de aquí de esta reunión. Pues sí, pues nada, es muy de agradecer que hayáis estado aquí con esta cháchara, la verdad. Así increíblemente a mí. Hablo por mí al menos. Bueno, pues nada, espero que sí. Pues damos entonces por finalizado y recordar que el próximo acto que tenemos con la jornada, con la Primavera Libertaria, con las jornadas culturales, será para, corrígeme si me equivoco, 24, 25 de marzo y 26 en el Tramayor, que haremos la Feria del Libro, y bueno, pues invitamos a todos los que estén aquí y a todos los que vean esto que vamos a subir a redes a que acuda, y muchísimas gracias por estrenarla de nuevo. Bueno, pues nada, gracias a vosotras y a vosotros. Sois gente muy maja y a mí me agrada pues ver que generaciones tan jóvenes pues que estéis ahí. Os hemos pasado el testigo. Yo hace tiempo ya que digo yo, estoy ya como, no sé si me ha influido un poco en mi naturaleza los 15 años últimos de mi profesión en el archivo capitular de la Mezquita de Córdoba. Porque claro, estar pendiente de, en patrimonio, ¿no? Estar pendiente de unos tesoros de la fuente escrita, como son incunables, códices medievales, que había que someter a la restauración, ¿no? En un silencio sobrecogedor, en una soledad de un laboratorio. Bueno, tenía unas buenas vistas, el río, el puente, la Calahorra y el triunfo de San Rafael. O sea, no tenía, cuando necesitaba pasar de un espacio así de pequeño a amplios horizontes, tenía las vistas, ¿no? Pero sí que es verdad que de pronto me doy cuenta que es como que yo salgo de un espacio muy recogido, ¿no? Muy silencioso, prácticamente como monacal, y que a la hora de enfrentarme al mundo es como si de alguna manera me hiciera falta un refugio. No sé si me entendéis. Es como algo así, ¿no? Que te queda un resabio de tantos años con ese enclaustramiento laboral, y que luego no te resulta difícil, o parece que lo busco, los espacios más de intramuros, más pequeños. En resumidas cuentas, como me dice mucha gente, es que si no vas, te vas a perder. Digo, no, yo no me pierdo nada. Para mí en la vida es, si me apetece, a estas alturas yo ya he hecho el servicio militar, como decía una antigua vecina mía, que decía que ya había cumplido, y que si quiero voy a los sitios, me parece interesante mover el cuerpo, y si no, pues me quedo en mi casa, en esa especie de refugio, esa práctica mental, ¿no?
de encontrarme como en una especie de estado contemplativo, o yo qué sé, que también me es necesario luego entonces, pero bueno, por eso ahora los que tenéis esa habilidad, ¿no?, de entrar en los grupos y de levantar conciencias y sí. Ahora, toma tu hacha si hace falta. Pero no me voy a hacer el signo de la cruz. Por eso, porque ya eres de otra generación. Pero en ese momento yo creo que era como Pero si los que diciendo, me siguen se lo hacen, estupendo. la ira de Sí. Dios, ¿no? Sí. Es que tenían eso en la cabeza y es muy curioso porque hazte la señal de la cruz y toma tu hacha. Es decir, estoy bendecido por Dios para hacer lo que tenga que hacer y acabar con el enemigo.